Criminal cyber gang has stolen as much as $1 billion from over 100 financial institutions over the past 2 years. The gang, which has been dubbed Carbanak. Un grupo de hackers, conocido como Carbanak, logró infiltrar más de 100 instituciones financieras durante un periodo de 2 años, robando sumas astronómicas de dinero con precisión cirúrgica. Imagina que te despiertas y descubres que más de $1.000 millones han desaparecido de bancos de todo el mundo, sin una sola pistola, sin una sola máscara. Este no es un guión de Hollywood. Es real. Expertos lo calificaron como el mayor asalto bancario de la era moderna. No hubo explosiones, ni persecuciones en autos, apenas un teclado, una conexión a Internet y una mente brillante por detrás. El plan era simple en esencia: obtener acceso total al corazón de los bancos, controlarlos desde dentro y vaciarlos. En 2014, en Rusia, un analista de seguridad de la empresa Kaspersky Lab recibe una llamada a medianoche. Del otro lado de la línea, un empleado bancario desesperado y paranoico no quiere hablar por teléfono, teme que su correo haya sido hackeado. Exige una reunión presencial y urgente. Durante el encuentro, el funcionario revela algo alarmante. El servidor de dominio del banco, esencialmente el cerebro de toda la red interna, está enviando información confidencial a servidores desconocidos en China. Este servidor es el punto de control total. Quien accede a él puede hacer cualquier cosa: ver datos de clientes, mover dinero entre cuentas y hasta enviar millones a través del sistema SWIFT. La gravedad era clara: los criminales tenían las llaves del reino. Kaspersky empieza la investigación. Revisan cada computadora, cada conexión, cada registro. Al principio, todo parece normal. Pero luego notan algo sospechoso: varios equipos tienen instalado un software de control remoto llamado VNC. El banco, sin embargo, jamás autorizó ni instaló ese programa. Intrigados, los analistas deciden hacer una prueba. Abren un documento en blanco en uno de los ordenadores y escriben solo una palabra: Hello. Esperan minutos, hasta que el cursor se mueve solo y responde: Hello, you want to catch us. Los investigadores quedan en shock. Alguien estaba allí, en tiempo real, observando, escuchando, respondiendo. Había quedado claro: los hackers no solo se habían infiltrado, estaban operando como si fueran empleados invisibles dentro del banco, manipulando todo desde las sombras. Así comenzaba a desvelarse una de las operaciones cibernéticas más complejas y ambiciosas jamás vistas. Todo comenzó con algo tan simple como mortal: un correo electrónico falso. Uno de los empleados de uno de los bancos objetivo recibió un mensaje aparentemente inofensivo. El remitente se hacía pasar por un cliente legítimo, con un nombre real, un asunto convincente y una firma profesional. Adjunto al correo, un documento de Word. La víctima, sin sospechar nada extraño, abrió el archivo. Fue suficiente. Lo que no sabía era que el documento estaba infectado con un malware altamente sofisticado, diseñado para activar una puerta trasera en cuanto se abriera el archivo. Esa puerta trasera permitía el acceso remoto mediante VNC, Virtual Network Computing, una herramienta que, aunque legítima, en manos equivocadas se convierte en un arma poderosa. Ahora, los hackers estaban dentro del sistema. Invisibles. Silenciosos. Y lo peor, aparentaban ser usuarios normales. Con la primera computadora comprometida, los hackers comenzaron a avanzar por la red interna del banco. Cada dispositivo conectado era una puerta potencial. Cada empleado, un posible objetivo. Tenían un objetivo claro: encontrar la computadora del administrador, la única con acceso total al dominio. Pero no intentaron forzar la entrada.
En su lugar, utilizaron una táctica genial. Hicieron que la computadora del administrador pareciera lenta y con fallos técnicos. La estrategia era simple: sobrecargar el sistema con procesos invisibles hasta que el propio empleado llamara al soporte técnico. Funcionó. Cuando el soporte llegó e ingresó las credenciales administrativas para intentar solucionar la lentitud, los hackers estaban esperando. Gracias a un keylogger, un software que registra todo lo que se escribe, capturaron el nombre de usuario y la contraseña sin levantar sospechas. Ahora, con esos datos en sus manos, no había más límites. La red era suya. Con el acceso de administrador conquistado, el grupo Carbanak ahora tenía el control absoluto de la red interna del banco. No necesitaban apresurarse. No tenían que actuar de inmediato. Esperaron. Durante meses enteros, los hackers se convirtieron en observadores invisibles. Estaban allí, en segundo plano, siguiendo cada movimiento de los empleados, estudiando rutinas, horarios, sistemas internos, transferencias, protocolos de seguridad. Era como si hubieran contratado a un espía que observaba en silencio cada operación bancaria. Querían saber exactamente cómo funcionaba el banco, para que, en el momento adecuado, pudieran actuar como empleados legítimos y ejecutar transferencias reales, sin levantar ninguna sospecha. Esa paciencia fue lo que los haría casi imposibles de detectar. Y es lo que transformaría este ataque en uno de los fraudes cibernéticos más perfectamente ejecutados de la historia. Una vez que el grupo Carbanak obtuvo control total sobre las redes internas de los bancos, comenzó la fase más audaz de su operación, el robo. Pero no fue un robo común. Nada de máscaras, ni entradas forzadas. Su método era tan silencioso como devastador, e incluía 4 técnicas principales de extracción de dinero. Primero, utilizaron el sistema SWIFT, el mecanismo global de transferencias interbancarias. Como ya sabían cómo operaban los empleados y tenían acceso a cuentas administrativas, se hacían pasar por altos ejecutivos y enviaban manualmente transferencias enormes a cuentas controladas por ellos en diversos países. Cada orden era legítima dentro del sistema. Nada sonaba sospechoso. Era como si el propio banco estuviera transfiriendo su dinero, y, técnicamente, eso era exactamente lo que ocurría. Segundo, explotaron el sistema de pagos electrónicos internos de los bancos. En lugar de enviar fondos mediante transferencias externas, simplemente movían el dinero entre cuentas internas, mezclando montos, ocultando rastros y desviando sumas astronómicas. Más tarde, ese dinero era transferido a cuentas falsas o retirado por mulas financieras. Tercero, vino una de las técnicas más cinematográficas. Los hackers tomaron el control remoto de cajeros automáticos, ATMs. Con un simple comando enviado desde la red interna, lograban que ciertos cajeros, en regiones remotas y discretas, expulsaran dinero automáticamente. En horarios estratégicos, mulas estaban posicionadas en esos lugares solo para recoger el efectivo y desaparecer. Cuarto, una técnica menos común, pero igualmente eficaz. Identificaban cuentas con saldos muy bajos, generalmente olvidadas por sus dueños, como una cuenta con apenas algunos rublos. Aumentaban artificialmente el saldo, transferían valores a otras cuentas, y luego retiraban solo la diferencia, intentando pasar desapercibidos ante los sistemas de auditoría. Era una forma de practicar, probar el sistema, y al mismo tiempo lucrar sin levantar sospechas. Con estas 4 técnicas combinadas, se extrajeron más de $1.000 millones, sin que nadie se diera cuenta durante meses. Pero incluso los criminales más inteligentes cometen errores. Y el grupo Carbanak estuvo a punto de ver su imperio digital colapsar por un descuido minúsculo, pero visible. Cierta noche, un anciano ruso fue a dormir con apenas 34 rublos en su cuenta bancaria. A la mañana siguiente, despertó con un sobresalto. Su saldo mostraba 10 millones de rublos. Confundido,
el hombre fue al banco a presentar una queja. Los empleados, perplejos, asumieron que se trataba de un error interno en el sistema. No se abrió ninguna investigación profunda. Ese fue el momento en que el grupo Carbanak estuvo más cerca de ser expuesto. Si el banco hubiera investigado a fondo esa transacción anormal, podría haber rastreado el origen de la manipulación y quizás desmantelado toda la operación. Pero la suerte, o el caos burocrático, estaba del lado de los hackers. El incidente fue tratado como un simple bug y olvidado. Y así, el asalto digital más sofisticado de la historia continuó en silencio, creciendo cada día, mientras bancos de todo el mundo eran drenados sin darse cuenta. Aunque los expertos de Kaspersky lograron reconstruir cómo se llevó a cabo el ataque con increíble precisión, rastrear el destino del dinero robado fue una tarea mucho más compleja. Los hackers del grupo Carbanak habían diseñado todo con tal sofisticación que no dejaron rastros evidentes en los sistemas bancarios. Utilizaban cuentas intermediarias, money mules, mulas de dinero, criptomonedas y transferencias entre múltiples países para dificultar el seguimiento. En un caso particular, se sabe que los fondos pasaban por bancos ficticios en paraísos fiscales, para luego desaparecer completamente del sistema financiero formal. A pesar de los esfuerzos de ciberseguridad, la falta de cooperación global y la velocidad con la que los hackers retiraban o convertían el dinero en activos físicos impidió que se recuperaran los fondos. Debido a la falta de pruebas concretas, el caso fue archivado temporalmente. No había evidencia suficiente para vincular a sospechosos específicos con los delitos, y sin ubicaciones físicas de los responsables, el avance de la investigación se estancó. Sin embargo, esta pausa solo fue el comienzo de una caza mucho más ambiciosa. Después del frustrante inicio, Eugene Kaspersky decidió compartir la historia del ataque en una conferencia de ciberseguridad en Singapur. Fue entonces cuando descubrió que no estaban solos. Europol y otras agencias de seguridad europeas también habían detectado incidentes similares en distintos bancos del continente. La conclusión fue clara: esto no era un evento aislado, sino parte de una campaña masiva y global. Con esto, nació una coalición internacional, JCAT, Joint Cybercrime Action Task Force, un grupo de trabajo conjunto entre agencias como Kaspersky, Interpol, Europol, el FBI y unidades de inteligencia de Moldavia, Rumanía, Rusia, Taiwán y otras naciones. El objetivo era unir recursos, inteligencia y tecnología para dar con los responsables del cibercrimen más lucrativo de la era moderna. El primer paso fue realizar un análisis minucioso de los códigos maliciosos usados por Carbanak. Fue allí cuando los expertos encontraron algo insólito: un error en el código fuente de uno de los malwares, una puerta trasera imperfecta que permitiría rastrear la ubicación del servidor de comando y control que los hackers usaban para manejar los ataques. Ese fallo técnico, por mínimo que fuera, se convertiría en la clave para desenmascarar a los responsables. Para aprovechar ese pequeño error, el equipo técnico tuvo que escanear literalmente toda la Internet. Enviaron millones de solicitudes específicas a cada servidor activo, esperando que uno de ellos respondiera con la firma digital que buscaban. Después de 2 días de análisis constante, ocurrió lo inesperado: uno de los servidores respondió. El equipo de JCAT había encontrado el centro de operaciones del grupo Carbanak. Estaba ubicado en los Países Bajos, una de las naciones con mejor infraestructura digital de Europa. Con autorización judicial, la policía holandesa intervino el servidor y permitió el ingreso del equipo de expertos. Al analizarlo, descubrieron la magnitud real del cibercrimen. El ataque había sido verdaderamente global. Se habían infiltrado en bancos de China, India, Bangladesh, Nigeria, Sudáfrica, Estados Unidos, España, Francia y decenas de países más. Incluso se hallaron pruebas de ataques a infraestructuras críticas en sectores gubernamentales. Carbanak no era un simple grupo de hackers.
Era una organización cibercriminal internacional, estructurada como una corporación, con divisiones, jerarquías y funciones bien definidas. El daño causado superaba los $1.000 millones, y todo se había hecho sin necesidad de armas ni presencia física. Solo con inteligencia, paciencia y líneas de código. La revelación del servidor de comando en los Países Bajos fue solo el comienzo de una ola de pánico global. Estados Unidos y varias naciones europeas activaron alertas de seguridad nacional cibernética. Se descubrió que los ataques del grupo Carbanak no solo eran sofisticados, sino también persistentes y masivos. Se estima que el grupo ya había robado más de $700 millones de bancos e instituciones financieras en más de 40 países. Sus tácticas demostraban que los sistemas bancarios no eran tan seguros como se pensaba. Esta operación fue considerada el mayor atraco digital de la historia moderna, ejecutado desde la sombra, sin un solo disparo, solo con líneas de código y un profundo conocimiento del comportamiento humano y de la estructura de las redes financieras. Durante meses, Carbanak operó con una precisión quirúrgica. Pero en 2016, cometieron su primer gran error. 2 mulas de dinero, encargados de retirar efectivo de cajeros automáticos saqueados, estaban ejecutando una operación en Taipei. Sin embargo, se mostraron visiblemente nerviosos al ser observados por un residente local, quien notó su comportamiento extraño y que dejaron dinero olvidado en la máquina. Sospechando que algo ilegal ocurría, el ciudadano alertó a la policía. La reacción de las autoridades taiwanesas fue ejemplar. En cuestión de horas, más de 500 agentes estaban revisando cámaras de seguridad, rastreando movimientos y conexiones. En pocos días, identificaron y arrestaron a 3 sospechosos conectados directamente al grupo Carbanak. Por primera vez, uno de los tentáculos de esta organización fue cortado. Las detenciones en Taiwán proporcionaron información crucial. A través del análisis de dispositivos y movimientos financieros, surgieron conexiones con redes de lavado de dinero en Europa. La policía española, en colaboración con Interpol, Europol y agencias cibernéticas internacionales, detectó transacciones sospechosas en la ciudad de Alicante. En 2018, la operación culminó con un gran descubrimiento. Denis K., un ciudadano ucraniano, fue identificado como uno de los supuestos líderes de Carbanak. Un brillante especialista en informática, con vínculos comprobados con mafias de Europa del Este. Denis llevaba años operando en la sombra, y ahora, finalmente, estaba al alcance de la justicia. El arresto de Denis K. fue solo el principio. En los registros realizados en su vivienda y propiedades vinculadas, la policía encontró joyas, relojes de lujo, vehículos BMW y Mercedes, y, o más impactante, 15.000 bitcoins, equivalente a cerca de $150 millones en ese momento. Las evidencias confirmaban la magnitud de la operación. Era una red criminal altamente estructurada, con departamentos, funciones, socios internacionales y un flujo de capital casi imposible de rastrear. Sin embargo, la mayor parte del dinero robado nunca fue recuperado. La red estaba fragmentada, descentralizada, y muchas de las piezas clave seguían en libertad. Aunque varios miembros fueron detenidos y el nombre Carbanak se volvió mundialmente conocido, la historia no termina ahí. Los miembros restantes se reagruparon y adoptaron nuevas identidades operativas, continuando sus ataques bajo nombres como Fin7, Hawker's Task, Cobalt Spider y otros aliases en la Dark Web. Hoy, estos grupos siguen siendo responsables de ataques a cadenas de hoteles, aerolíneas, instituciones gubernamentales e incluso hospitales. Se estima que han robado centenas de millones de dólares adicionales desde entonces. El modelo creado por Carbanak se convirtió en un manual para futuros grupos cibercriminales. La historia de Carbanak no es solo un relato de crimen cibernético, es una advertencia.
En una era digital, los ladrones ya no necesitan armas, solo acceso a tu red y algo de ingeniería social. Y lo más aterrador, pueden estar observando en silencio por meses antes de actuar. Si te gustó esta historia y quieres más contenido sobre crímenes reales, ciberataques y misterios no resueltos, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué parte te pareció más impactante. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo caso. Más allá del código. Más allá del crimen.